Vamos a ver cómo podríamos modelar esta pieza, que es ni más ni menos que un micrófono estándar, con la parte de la rejilla modelada también. Voy a empezar creando un torus con dos clics. Abrimos la caja de opciones y vamos a crearlo perpendicular al eje Z. Creamos el torus y desde la ventana frontal pulsamos la T en el teclado para sacar la ficha de opciones del histórico de construcción y vamos a cambiar algunos parámetros. El radius lo voy a poner a 0,5, el radio de sección 0,2 y para optimizar un poco la geometría en Subdivision Axis voy a elegir 12 subdivisiones y en Subdivision Height con un 8 nos va a sobrar. Vamos a hacerle la geometría bastante optimizada para luego, cuando le demos al 3 para ver la pieza en smooth, vemos que funcionará perfectamente como un tubo. Va. Este torus ahora le voy a borrar estas facetas de aquí para crear dos secciones. Selecciono el objeto y le voy a aplicar un separate. El separate, que es lo contrario del combine, al estar las dos piezas ya separadas físicamente, pues las va a separar en dos. Pulso en separate y si nos fijamos en el outliner, ahora tenemos dos piezas, están separadas. Bien. Ahora voy a colocar la pieza de abajo a continuación de la de arriba. Para eso es muy cómodo, o se puede hacer de una forma bastante rápida. Primero, fijando el pivote en este punto de aquí, como entramos en modo de selección de edición de pivote, con la D, pulso el magnetismo al punto en el teclado, que es la V. También podemos hacerlo pinchando en este botón, pero yo suelo utilizar bastante el hotkey V, y con el botón del medio me acerco, pincho en el aire, pincho con el botón del medio y dejo apretado y muevo un poco el ratón, y ahí se fija bastante fácil el pivote casi en un clic a ese punto. Salgo del modo de edición de pivote y en el modo de traslación utilizo el mismo truco para pegar la pieza a continuación de esta. Pulso el magnetismo al punto, la V, y con el botón del medio, aquí pinchando en el aire, pincho, arrastro y se magnetiza automáticamente. Vale, ya tenemos las dos piezas colocadas. Ahora las vamos a unir, primero con un combine, para que sean la misma pieza. Ya tenemos el objeto combinado, podemos borrarle el histórico para ir limpiando la escena. Y ahora mismo tenemos que saber que el combine fusiona los dos objetos que teníamos en uno, pero no fusiona los vértices, no pega los loops de ejes de continuidad. Ahí sigue habiendo un borde, un corte en la geometría. Hago undo. Esto no hace falta mover los vértices, aunque así también se puede verificar que ahí hay un corte, pero si seleccionamos la pieza y en el editor de atributos nos vamos al nodo Shape, en Mesh Component Display tenemos una opción que es Display Borders, con el ancho del borde. Aquí podemos ver claramente, nos indica
donde puede haber posibles bordes o posibles cortes en la pieza. Podemos hacer el border width, el ancho de ese borde más ancho, y así vemos claramente dónde hay bordes y vemos que en la mitad donde está la unión de las dos piezas sigue habiendo un borde. Vale. Esto lo vamos a solucionar fácilmente con un merge. Le aplicamos un merge a toda la pieza y ya vemos que el borde ha desaparecido. Es importante que el threshold, la separación entre los vértices que se van a pegar, sea baja para que solo los más próximos se peguen. Con 0,01 nos ha funcionado. Vale. Ahora vemos que solo hay borders en los bordes del tubo. Podemos deseleccionar la opción Display Borders y ya tenemos un primer patrón de la pequeña S que hace la varilla de la rejilla del micrófono. Vale, a esta pieza le vamos a centrar el pivote. Le voy a borrar el histórico, la voy a colocar con magnetismo a la rejilla en el origen del espacio, en el 000 del espacio, y le voy a aplicar un Freeze Transformation para que las opciones de traslación, rotación y escalado se congelen o se reseten a 0,000,000,111. Vale, está la pieza ahí limpia de histórico y en el 000 preparada para ahora duplicar y hacer la primera varilla de la rejilla del micrófono. Para eso vamos a utilizar el mesh, que nos facilita mucho este tipo de modelado procedural o de repetición. Seleccionamos el objeto y con esta herramienta creamos un mesh network. Nos aparece el mesh en el outliner y el repromesh, que son los clones repetidos. Podemos sacar el mesh editor, que es donde vamos a controlar todo lo relativo al mesh. Yo suelo ponerme el mesh editor enganchado en el interface al lado del outliner y así puedo cambiar fácilmente de uno a otro. Seleccionamos el Distribute y le vamos a hacer aquí unos cambios en el Distribute, en el editor de atributos. Vamos a poner, podemos empezar con 20 repeticiones. Voy a activar el Center Distribution para que se centre en la rejilla, la repetición de los clones. Y ahora tenemos que decidir cuál es la separación, la distancia en X, que va a hacer que vaya todos los patrones continuos. Para ello voy a tener cierta precisión, me voy a acercar bastante a la unión de los tubos y con cierta precisión, pues si me da, ahí están bastante pegados, lo podemos ver en alambre. Si me acerco bastante se ve que han quedado bastante continuos. El valor que me da son 32,91. Bien, pues ese voy a dejar. Cambio la perspectiva. Y ya tendríamos la varilla. Lo que pasa que esta varilla está hecha de los clones del mesh. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar el mesh repromesh, lo duplico y ya tengo una geometría limpia, sin histórico ni nada, que es copia del resultado del mesh. Este mesh se puede apagar, porque si no tendríamos, si no lo apago y muevo la copia que he hecho, ahí debajo está el repromesh del mesh, el resultado del mesh. Entonces es conveniente apagarlo, se deja ahí por si tenemos que hacer alguna modificación y ya tenemos una varilla limpia que ahora voy a volver a mover al 000. Esta varilla, al estar compuesta de todos los clones del mesh, también tiene bordes. Si nos vamos al editor de atributos, Mesh Component Display, Display Borders, vemos que, lógicamente, donde están las uniones de cada patrón, hay bordes. Vale. Como luego vamos a combar toda la rejilla para hacer la esfera del micrófono, vamos a solucionar esto. Es igual que antes, con un merge,
un threshold correspondiente. Ese problema desaparece. Podemos quitar el display borders, desactivarlo para que no estar viendo todo el rato los bordes, pero ya vemos que no hay ningún borde. Tenemos una varilla que si le damos al 3 va a funcionar perfectamente como un tubo suavizado. Le borramos el histórico para tenerla más limpia. Y ahora vamos a hacer el resto de la rejilla. Vale, pues esta varilla ya va a ser nuestra primera varilla ondulada de la rejilla. Ahora vamos a crear la rejilla. Y para ello pues voy a utilizar otra vez el más. Selecciono este tubo, creo un más network. Si queréis también podemos ir nombrando. Este más sería varilla, el segundo sería rejilla 01. Bueno, esto es cómodo de renombrar porque se renombran todos los nodos automáticamente, incluido el repromes. Vale, pues tenemos el más de la rejilla 01. Ahí ya tenemos los clones. En este caso, como las varillas tienen que ir contrapeadas, en el distribute de este más, le voy a decir que solo me haga una copia. Una sola copia. No hace falta cambiar nada más, aunque podríamos cambiar el distribution type a initial state, pero bueno, el resultado es el mismo. Entonces, tenemos una copia. Y las siguientes varillas, las copias, los clones, lo que vamos a utilizar es el replicator del más. Le añadimos al más de la rejilla un replicator. Y este replicator es el que nos va a dar el número de copias. Aquí podemos hacer fácilmente un número de copias. Están distribuidas en Z. Vamos a poner 20 replicantes. Por ejemplo, para empezar, 20 replicantes. Y la separación, pues luego lo veremos. Podemos empezar con -1. Pero bueno, vamos a dejarlo en -2. No va a ser su posición final, pero en principio vamos a dejarlo en -2. Lo que tenemos que hacer es contrapearlas. Contrapearlas como si fueran los ladrillos de un muro, para que luego con las perpendiculares hagan como esa especie de tejido que hace la rejilla de un micrófono, que es igual que un tejido de un jersey de lana. Entonces, para eso es para lo que hemos creado el replicator, y en el replicator bajamos a pattern, que aquí es donde podemos decirle que nos haga un patrón a cada 2 repeticiones. El valor que tengamos en pattern es a cada 2 repeticiones, o sea, una sí y una no. Le podemos aplicar un desplazamiento en X, por ejemplo, para contrapear cada 2 varillas. Para tener un poquito de precisión, me voy a cambiar a la ventana front y me voy a asegurar en el replicator que pongo el valor correcto para que cada ondulación esté contrapeada correctamente. Puedo acercar todo lo que haga falta y verlo en alambre, quizás se ve un poquito mejor. Así que el valor que nos va a dar pues está cercano al 0,7, 0,65. Ahí parece que encajan bastante bien. 0,65. Pues este valor lo dejamos ahí. Podemos ver en alambre que están perfectamente contrapeadas a lo largo de toda la longitud. Bien, pues esta es la primera parte de la rejilla, o sea, en una dirección. Voy a añadirle también al más un transform.
simplemente para poderlo manejar con más facilidad, ya que si nosotros intentamos mover el más como si fuera un objeto, no podemos. El resultado del más lo tenemos que mover a partir de un transform, un nodo transform que añadimos en el más. Este nodo transform lo podríamos manejar con estos valores, pero podemos hacerlo de una forma mucho más cómoda si creamos un locator. Está automatizado. Aquí donde dice controller null, pinchamos en la casilla con el botón derecho y le damos a create. Esto lo que hace es que aparece un locator en la escena, ese locator, y que también está en el outliner, este locator, el locator de la rejilla 1, y con este locator pues es muy cómodo transformar la rejilla, moverla, rotarla o escalarla. Lo único que vamos a hacer, y lo único para lo que lo he puesto, es traérnosla un poco hacia la derecha para simplemente centrarla ahora un poco más en la rejilla de la ventana de perspectiva. Bueno, pues ya tenemos una rejilla manejable y ahora lo que voy a hacer, el siguiente paso, voy a seleccionar el más de la rejilla y pinchando en el nombre con el botón derecho lo puedo duplicar. Puedo duplicar un más network completo con todos sus nodos. Lo duplico. Este es el más network rejilla 02. Y ahora, como tengo un locator, se ha duplicado también con el transform, tengo un segundo locator, aquí tenemos el repromes 2 de la rejilla 2 y un locator de la rejilla 2. Este segundo locator, lo que voy a hacer es rotarlo 90 grados. Para eso puedo utilizar el hotkey de la J en el teclado y rotar. Como rota de 15 en 15, es muy cómodo llegar a 90 grados fácilmente, y si no, pues lo teclearíamos en el channel box. Vale, y me la voy a traer arrastrando el locator a la posición inicial, que va a ser, ahora donde me tengo que fijar es en esta primera esquina, porque si os fijáis, esta primera esquina es como el origen de los dos sistemas del más. Entonces, me voy a asegurar moviendo el segundo locator, el locator de la segunda rejilla, que esta esquina encaja perfectamente. Me voy a esta esquina. Ese es el locator que tengo seleccionado. Que la segunda rejilla la alineo bien centrada en las curvaturas que tiene la primera, la perpendicular. En esta dirección ahí estaría, y en la ventana lateral su posición exacta para que encajen las curvaturas arriba y abajo sería esta. Eso me tengo que asegurar para que luego todo funcione, es decir, fijándome en una esquina, en una de las esquinas, que esté bien centrada en las dos direcciones, en X y en Z. Ahí parece que todavía no está. Vamos a moverla. Me tengo que fijar en esta esquina. Vamos a ver, porque creo que me he ido. Ahí. Me voy a acercar, lo voy a ver en alambre. Ahí. Ahora sí, vamos a ver. Vale, ahora parece que sí. Es importante que sea esta esquina la que no nos fiemos de otra posición de las rejillas, porque se van desfasando. Tiene que ser la esquina inicial donde encajan. Entonces, ahora creo que sí la tengo. Podemos centrarnos. Si cojo esta faceta y le doy a la F, puedo rotar más cómodamente la F para encuadrar esta faceta, y así cuando pivoto en la ventana, pivoto justo alrededor de esa faceta, y así puedo
verificar que parece que sí, que estas dos curvaturas primeras están centradas. Vale, esto es importante. Y a partir de aquí, todavía vemos que las distancias entre las varillas no son correctas. Se van desfasando y se atraviesan. ¿Vale? Pero ahora como tenemos el más, con los replicator podemos ir modificando el offset position en Z, que es la separación en ese eje que tiene cada replicante, cada copia, hasta que nos encaje todas las ondulaciones contrapeadas. Esto, después de observarlo, resulta que es este mismo valor, el que tenemos en el desplazamiento, el que nos da la distancia exacta que necesitan las varillas, tanto en una dirección como en otra, para que encajen. Entonces vamos a ponerlo, pero en negativo. En el desfase estarían positivo, en el desplazamiento estarían negativo, es decir, que serían menos 0,865. Vale, ahí veis que empiezan a encajar en esta dirección, y en la otra, las perpendiculares, tenemos que seleccionar el replicator de la rejilla 2 y coger el mismo valor del desfase, o del contrapeado, y ponerlo en el offset position en Z, pero negativo. Si no, se puede hacer a ojo, pero estos valores encajan matemáticamente. Y de esta forma vemos que ese tejido ahora funciona hasta el final. El entrelazado de las rejillas funciona perfectamente. Estaban antes más separadas o estaban a -2, pues poniendo esos valores que hemos deducido con 20 copias nos sale un entrelazado perfecto, y lo único que nos faltaría hacer ahora es completar la rejilla, porque con 20 replicantes se nos ha quedado corto. Entonces seleccionamos el replicator de la rejilla 1 y aumentamos el número de replicantes. Ahora, como están bien encajados, nos va a encajar, y si no lo comprobamos, nos va a encajar perfectamente hasta la última. Pues por este lado nos da una cifra de 40, y seleccionamos el replicator de la rejilla 2 y aumentamos el número de replicantes hasta que cubramos la rejilla completa. Aquí nos quedan unos trozos, pero por ahora no nos va a importar. Bien, pues ya tenemos este sería el modelado procedural de la rejilla. Comprobamos que nos funciona bien el entrelazado hasta de esquina a esquina, y de una manera sencilla, con algunos cálculos, con el más se puede hacer una rejilla compleja bastante fácil, bastante operativa. Pues con este sistema de modelado se ve que se puede llegar a modelar todo este tipo de piezas de modelado muy repetitivo, pero rejillas de muchos tipos. Si le damos al 3 a las dos piezas, vemos que va a funcionar perfectamente como una rejilla intrincada. Vamos a dejarlo en el 1 para tener la escena optimizada, y finalmente lo que voy a hacer es seleccionar los dos repromes, los voy a duplicar con control D para tener la rejilla limpia de histórico. Los dos más los vamos a apagar para que no estén representados en la escena, y de esta forma tenemos, pues, podemos llamar rejilla 01, copio este nombre, se lo pongo al segundo, y esta es nuestra rejilla en las dos direcciones perpendiculares, sin históricos ni nada. Los locator
que están ahí en la escena vamos a hacerlos invisibles para que no nos molesten. Y aquí tenemos nuestra rejilla. Finalmente voy a seleccionar las dos piezas, vamos a hacer un combinar, borro histórico para que la pieza sea ligera, le hago un center pivot y vamos a simplemente a centrar la rejilla más o menos en el 00 del espacio que está aquí, con magnetismo a la rejilla, lo llevamos ahí y así queda centrada en la ventana y sin ningún tipo de histórico. Vale, pues ya tenemos la rejilla. Ahora tenemos que darle la forma esférica. Tenemos que deformarla para que coja una forma esférica para hacer la bola del micrófono. Para eso nos vamos a valer del sistema de ropa que tiene Maya, o el sistema de deformación de dinámicas de soft bodies, que es el cloth, el encloth. Podemos cambiar en los self a FX y vamos a utilizar estos iconos que son los que nos convierten una pieza en cuerpo blando o en ropa. Vale, para hacer esto voy a subir la rejilla, todavía no está bien centrada en realidad, voy a centrarla bien ahí, magnetismo a la rejilla, botón del medio, ahora está bien centrada. Vale. Entonces, me voy a hacer un sistema de cuerpos blandos que va a consistir en una esfera. Lo voy a hacer con un plano, dejándolo caer sobre la esfera y luego deformando la rejilla con ese plano. Entonces creo una esfera, le puedo dar un poco más de geometría, 30 y 30 subdivisiones para que luego las colisiones funcionen un poquito mejor. Voy a duplicar esta esfera y la voy a subir por aquí arriba, y esta esfera le voy a borrar todas las facetas de la mitad para abajo. Esta esfera va a ser un casquete, por eso la voy a escalar un poquito más grande que la esfera inicial. Va a ser un casquete que nos va a servir para apretar finalmente la deformación contra la esfera y que coja bien la forma esférica. Luego lo vamos a ver, lo dejamos así un poco más grande que la esfera entera y lo subimos por aquí arriba. Y ahora un plano le damos dos clics al icono para sacar la caja de opciones, lo configuramos perpendicular ahí y lo creamos. Tenemos un plano ahí en el origen del espacio, vamos a escalarlo y este plano lo vamos a poner, no hace falta que esté tan alto, vamos a la ventana frontal y vamos a poner el plano por ahí, lo escalamos al tamaño de la rejilla y la rejilla también la ponemos a la misma altura que el plano, es decir, necesitamos las dos esferas y un plano que como que cubra o que rodee todo el volumen de la rejilla y las dos colocados en la misma altura. Este plano es importante, vamos a darle al botón de ver solo el objeto seleccionado, que tenga más geometría también. Aquí hay que ser generosos para que la deformación de la tela sea un poco más óptima. Entonces vamos a ponerle unas subdivisiones de 40 y de 40. Bastante geometría. Vale, vuelvo a quitar el botón para ver todo lo que tenemos en la escena y ya tenemos nuestro sistema. Bajo un poquito esta bola. Entonces, ahora la rejilla
la podemos hacer invisible para que no nos moleste. Y vamos a montar el sistema dinámico. La esfera de abajo va a ser un objeto dinámico pero rígido, que lo creamos con este botón de aquí. Es lo mismo que si nos fuéramos al módulo de FX y en Encloth le dijéramos Passive Collider. Este es el icono, Passive Collider, y el otro que vamos a usar es Create Encloth, que es crear un objeto dinámico que se deforma. ¿Vale? Passive Collider, Encloth. Vale, entonces seleccionamos la esfera de abajo y le damos al botón de Passive Collider. Ahora iremos viendo que aparecen los nodos dinámicos en el Nucleus, que es el solver de las dinámicas, y el enrigid, que son las propiedades dinámicas del objeto. Seleccionamos el casquete de arriba y este va a ser también Passive Collider. Le damos a Passive Collider. Y el objeto dinámico que se va a deformar es el plano. Seleccionamos el plano. Seleccionamos el plano. Es importante al plano, para que luego vaya más fluido, borrarle el histórico de construcción, que esté limpio. Entonces me cambio a Poly Modeling y le aplico un Delete History. Vuelvo a cambiar al módulo de FX y le damos al Create Encloth. Con el plano sin histórico lo seleccionamos y botón Create Encloth. Con este sistema, ya si le damos al play, deberíamos ver cómo el plano cae y se deforma como una tela sobre la esfera de abajo. Si seleccionamos el plano y le damos al 3, lo vamos a ver mucho mejor, porque debe haber algún problema gráfico. Ahí vemos cómo funciona como una tela y se adapta a la esfera de abajo. Podemos aumentar un poquito el time slider para tener más frame y ver la evolución del plano un poco más larga. Vale, se está comportando bien como una tela, lo que pasa es que como una tela hace unos pliegues. Le voy a hacer una pequeña modificación en el nodo dinámico, al plano. Nos vamos a ir al editor de atributos y en el nodo de salida de la ropa, que es el Encloth 1, Encloth Shape, en el nodo Shape de la ropa, si no también podríamos seleccionar aquí el Encloth, lo tendríamos más en el outliner. Si seleccionamos el único Encloth que hay, que es el del plano, aquí vemos el nodo Encloth, que son las propiedades, todas las propiedades dinámicas que tiene. Simplemente un pequeño cambio. En Dynamic Properties, estas dos resistencias, la resistencia al estrechamiento y la resistencia a la compresión, las voy a bajar un valor de 2 y 1 respectivamente, para que la tela sea más elástica y caiga un poco más a peso, tenga menos resistencia y se adapte, vamos a ver cómo cambia, se adapte un poco mejor a la esfera. Ahí tenemos muchos pliegues. Si rebobino la escena y le vuelvo a dar al play, vamos a ver que la forma que coge es como más elástica y la forma que coge se adapta mejor a la esfera con la que está chocando. Bien. Y finalmente, para acabar de darle la forma esférica y evitar algún que otro pliegue, vamos a seleccionar el casquete de arriba, y cuando ya la tela se esté adaptando a la esfera, al casquete le vamos a dar un keyframe de traslación sobre el frame 40 y sobre el frame 80-90 lo vamos a bajar hacia abajo, ahí, más o menos por ahí. Vamos a ver, más o menos, yo creo que un poquito más. Y al apretar con este casquete, que es también un objeto rígido, va a apretar
todos estos pliegues que se están saliendo, vamos a facilitar que se adapten también a la esfera. Vamos a ver si funciona. Ahora que entra en juego el casquete de arriba, vamos a poner en play, rebobino, pongo en play la escena, cae la tela, baja el casquete y ahí se ve claramente cómo aprieta los posibles pliegues o el vuelo de la ropa, los evitamos apretándolo con un casquete. Podríamos incluso, yo creo que admite un pelín más pequeño. Vamos a ver. Doy al play, cae la tela, se adapta a la esfera, bajamos el casquete y aprieta por los laterales, se aprecia mucho cómo aprieta bien la tela y si viéramos solo la tela, pues queda perfectamente acoplada la mitad de arriba a la esfera. Vamos a dejarlo caer una vez más. Ahí, hacia el frame 98 es donde vamos a parar la animación. Esto, por supuesto, si duplicásemos la tela, pues para modelar ya tendríamos una especie de tela apoyada en una esfera, modelada de una forma sencilla, sin histórico ni nada. Para modelar este tipo de objetos, este sistema también nos puede venir bien. Pero vamos con la rejilla. Ahora seleccionamos la rejilla y la hacemos visible. Rebobinamos la escena y lo que vamos a hacer ahora es que el plano, deforme a la rejilla, se la lleve y haga que se adapte a la forma de esférica. Para eso vamos a utilizar un deformador que es el BRAP. El BRAP deforma una pieza mucho más compleja con una forma mucho más sencilla. La rejilla es la más compleja, el plano, que ya la tenemos, ya lo tenemos evolucionando como tela, es la sencilla. Entonces, el orden aquí es importante, seleccionamos la rejilla, seleccionamos el plano, en el módulo de modelado nos vamos a Deform y este es el BRAP. Le aplicamos un BRAP. Esperamos un poquito que calcule el malla la unión de los dos objetos y en unos segundos, ahora si diéramos al play a la escena, veríamos que el plano se lleva a la rejilla y la deforma con la deformación del plano. Es bastante rápido, el casquete cae, no importa que salga aquí la rejilla porque el casquete lo que está deformando es el plano de abajo. Lo importante es que no pasen cosas raras y ahí paramos. Ahí paramos la animación y finalmente esta rejilla que está deformada por el plano la podemos duplicar y sacárnosla por aquí a la derecha y aquí revisar un poco cómo ha funcionado esta deformación. Si le damos al 3 nos avisa el malla de que hay muchos polígonos, pero lo hace. Vemos que más o menos tiene algún pequeño defectillo, pero más o menos la rejilla se ha adaptado de una forma bastante precisa a la media esfera, a la parte superior de la esfera. Es posible que pudiéramos aprovechar algo más de la rejilla, podríamos probarlo. Si hiciéramos los dos objetos de colisión un poco más grandes, es posible que no perdiésemos tanta rejilla por abajo. Vamos a intentarlo, se ha hecho más grande, no hay colisiones extrañas, ponemos en play y vamos a ver qué pasa. También funciona. Voy incluso a probar a hacerlas más grandes todavía. Más grandes. Lo que pasa que tengo que preocuparme de que no se atraviesen en un principio las tres piezas. Bajo un poquito la esfera de abajo.
Digo porque de esta forma vamos a tener más rejilla, va a haber menos flecos, ahí, muchos menos, cae el casquete, aprieta. Lo único, asegurarme que la animación del casquete sigue funcionando. Voy a salvar la escena. Sigue funcionando, es decir, que en el frame en el que lo hemos animado en la posición de abajo, que realmente esté apretando bien, así que habrá que modificarlo para que ahí, para que cubra bien la esfera de abajo. Hemos sobrescrito el segundo frame. Podemos hacer la prueba. Ahí estamos. Vale. Funciona. Vamos a ver qué tal funciona todo. El sistema. Rebobinamos. Damos al play. Baja el plano. Deforma la rejilla. Empezar a bajar el casquete. Aprieta el plano. Aprieta el plano. Y por ahí. Veis que hemos aprovechado mucho más la rejilla que hemos modelado porque nos sobra menos. Nos sobran menos flecos. Al hacer más grandes las dos esferas, nos sobra menos rejilla y de esta manera aprovechamos más el modelado. Vale. Seleccionamos la rejilla, la duplicamos y la sacamos hacia la derecha. Y finalmente, de esta rejilla lo que vamos a hacer es seleccionar todas las facetas de más o menos la mitad para abajo, que serían esas, y borrarlas. Y borrarlas de la copia. Y con esta operación tenemos una media esfera de una rejilla esferizada sin grandes deformaciones, que es muy parecida a la que tienen los micrófonos en la bola superior. Sí que tenemos ahí unos pequeños cortes extraños de las facetas, pero eso lo vamos a tapar con otras piezas. Podríamos arreglarlo, pero no merece la pena. Esta es la pieza que necesitamos. Todo este sistema, bueno, podemos salvar la escena y realmente ahora para continuar con el modelado del micrófono, lo único que necesitamos es esta pieza. Todo el resto de nodos que hemos ido creando los podemos limpiar. Nos podríamos exportar la pieza, pero bueno, podemos borrarlos más. Hay alguno que no se quiere borrar, aunque luego desaparecerá. Y podemos eliminar todos los demás objetos menos nuestra rejilla bola. Limpia de histórico, y le podemos hacer un center pivot o incluso colocarle el pivote ahí abajo con magnetismo al punto, porque esta va a ser con la pieza con la que continuemos el modelado del micro. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Pues muy sencillo. Seleccionar esta misma pieza, duplicarla, rotarla con la J muy cómodamente 180 grados y ya tenemos casi la parte compleja de la bola del micrófono. Está hecha. En la parte intermedia lo que vamos a hacer es hacerle una pieza pues parecida a estas que tienen los micros. Hay otra parecida. Ese tipo de piezas, y con eso vamos a disimular los pequeños cortes que hay en el final de las varillas. Es decir, podemos crear una primitiva pipe
la subimos por aquí arriba. Le aumentamos el radius, la altura, el grosor, ahí para que nos haga como de soporte de las dos bolas de rejilla. Y bueno, pues se incrustan ahí las rejillas, pero quizá podríamos ponerlo por fuera, más estrechita, más alta, más estrecha, con un radius poco que rodee toda la rejilla, podría ser. Si nos fijamos, ahí sobresale, es como un anillo que sujeta toda la rejilla, sobresale. Entonces quizá no tanto, vamos a ponerla ahí más estrecha, ahí. Bueno, le puedo añadir un par de subdivisiones en altura y finalmente pues coger todo este loop de facetas, escalarlo un poco, aplicarle una extrusión, meterlo para adentro, lo suficiente para que haga un pequeño adorno, y finalmente todos los loops de ejes de las esquinas, sin olvidarnos de ninguno, aplicarles un bevel. Un bevel, controlamos el ancho del bevel, podemos meter dos secciones y comprobar qué tal nos queda esta pieza en el 3. Bueno, pues bastante similar a lo que estamos buscando. Quizá podemos darle un detalle extra para que las partes interiores de estos grosores se metan un poco. Bueno, pues hubiera sido mejor hacerlo después, pero lo podemos hacer ahora. Si seleccionamos ese loop de ejes, le damos a la B en el teclado, tenemos el Soft Selection. Vamos a reducir un poco con la B, pulsando la B en el teclado, ahí, y con el Soft Selection hago el pincel muy pequeñito para que solo me afecte. Vamos a probar ahí a los loops de ejes más próximos, y ahora pues le aplico un sutil escalado solo en X y Z. Solo en X y Z. No voy a tener suficiente recorrido. Estoy intentando escalar muy sutilmente esos dos loops hacia adentro para que tengan un poquito de inclinación, pero con el manejador tal como lo tengo no tengo precisión suficiente para... Vale, hay un truco que si le aprieto al más en el teclado, el manejador se hace mucho más grande. Entonces, de esta manera, si tiro del escalado horizontal ahí, como el manejador es mucho más grande, tengo mucha más precisión para escalar solo un poquito esos ejes. Luego, si quiero volver a tener el manejador pequeño, le doy al menos y el manejador vuelve a su tamaño. Bien, es un pequeño detalle, pero que nos embellece un poquito el que haya una pequeña inclinación. Podríamos incluso haberla inclinado algo más, ¿vale? Para simular un poco esa pequeña inclinación que tienen ahí. Pues esta pieza está. Rejilla bola 1, rejilla bola 2. Podemos llamar a esta pieza anilla. Seleccionaríamos
las tres piezas, le damos a control G en el teclado para agrupar y le podemos llamar bola, bola micro, como sea. Bueno, pues esta pieza, que es, por decirlo así, la más compleja, estaría modelada. Le podemos borrar el histórico, hacer un center pivot y ya tenemos una pieza bastante manejable para continuar el modelado del micrófono. Y bueno, el resto del micrófono pues no tendrá muchos más problemas. Nos podemos ir a la ventana front y ponernos un image plane que tengo aquí preparado para que nos sirva un poco de plantilla. Este image plane lo podemos rotar. Podemos crear una curva NURBS, por ejemplo, Bezier. Y con Bezier, con magnetismo a la rejilla, podemos empezar a crear este tipo de forma. Aquí va a hacer una bajada. Es importante que el pivote esté centrado no en la curva, sino en el eje de la revolución. Todavía podemos coger algunos de los puntos y subirlos para arriba. Ahí. Y ahora seleccionamos la curva, nos vamos a Surface y le damos a Revolve. Vamos a asegurarnos de que están puestas las opciones correctas. EGI, salida polígonos, cuadrados, general y en las opciones de Tessellation, la tercera en 3 en las dos direcciones. Estos son los parámetros que necesitamos. Seleccionamos la curva y le damos al Apply. Y ya tenemos esta pieza. Han salido las normales invertidas, pero para eso nos vamos a Mesh Display, le damos a Normals Reverse y en el Attribute Editor podemos ir al NURBS Tessellate, seleccionar Advanced, General, y aquí podemos controlar el número de subdivisiones que va a tener nuestra pieza en las dos direcciones. Si la queremos mantener totalmente óptima de polígonos o al revés, meterle bastante más geometría, lo podemos hacer muy sencillamente desde estas opciones. Le he quitado geometría en vertical, le dejo el 3 en horizontal. Va. Y ahora pues esta pieza vamos a afinarla un poco. Si le damos al 3 ya vemos que más o menos va a funcionar. Y podemos afilar algunas de las esquinas. Por ejemplo, ese interior. Las dos esquinas inferiores. Y si queremos... Voy a hacer ahí el bevel. Voy a hacer ahí esos bevel que van a ser con una fracción baja, con una separación pequeñita. Podemos poner dos segmentos. Un poquito más quizá. Vale. Y después, si queremos ver la pieza sola, podemos darle al botón de ver solo, así. Ver solo este objeto. Y después, estas esquinas de aquí, voy a hacer un bevel independiente con un poquito más de fracción. Un poco más ancho que los de
anteriores. Dos subdivisiones. Y esta pieza pues funciona en 3, 1, 3, low poly, high poly, funciona bastante bien. Si quisiéramos cerrar un poco mejor la parte interior, podríamos aplicarle una extrusión, bajar hacia abajo y aplicar un último bevel en esa esquina. Podríamos cerrarla también, pero como no se va a ver, en principio la voy a dejar así. Vale, pues esa pieza está. Y finalmente pues parte de la sujeción del micrófono, pues podríamos partir de un simple cilindro. Así que prácticamente está. Si quisiéramos hacer algún adorno parecido a este, pues por ejemplo aquí abajo sería muy sencillo. Con el multicut insertar un loop de ejes, seleccionarlo, aplicarle un bevel con una fracción pequeña, seleccionar todo el loop de facetas, aplicarle una extrusión, meterlo hacia adentro y seleccionar todos los loops de las esquinas, aplicarles otro bevel, fracción pequeña, dos segmentos, y ahí nos va a funcionar ese pequeño adornillo bastante bien. Bueno, y si finalmente quisiéramos hacerle algún tipo de botón de encendido o apagado al micro, pues bueno, aquí necesitaríamos un poco más de geometría en el cilindro. Entonces, con el Connect pincho en un eje vertical, ahí hay un indicador de una inserción. Con el botón del medio pinchando en el aire, arrastro hacia la derecha y con eso le inserto el número de subdivisiones que me interesen. Vamos a probar ahí. Para hacer un botón necesito algo más de geometría. Un botón sencillo, pues podríamos hacerlo quizá cogiendo este eje. Ahora hay que tener cuidado porque como está inclinado no podemos mover libremente los puntos porque se nos puede hacer podemos generar un bulto en la geometría. Vamos a utilizar el truco de mover con un magnetismo a los ejes próximos. Este magnetismo, veis que hay el ratón, si pulso Control Shift en el teclado puedo desplazar el vértice y hay un magnetismo a los ejes de los que parte. Con eso me aseguro de que no voy a sacar hacia adentro o hacia afuera ese punto. Y así lo puedo subir deslizándolo por el eje. Puedo hacer lo mismo con este. Control Shift en el teclado, el ratón marca Slide y así podemos bajar estos dos puntos. Ahora lo que haría sería seleccionar estas facetas, aplicarles un extract y con eso he separado esas facetas de la pieza principal. Bien, selecciono el mango, le doy a ver solo el objeto seleccionado, selecciono el loop de ejes del borde y aplico una extrusión hacia adentro y finalmente selecciono
todo el loop de ejes. Para esto voy a utilizar otro truco. Selecciono esta faceta y con dos clics la faceta siguiente y así selecciono todo ese loop de facetas. Así convierto esta selección a ejes. Como con el control y el botón derecho tenemos aquí un conversor de selección a cualquier otro componente. Elijo hacia arriba, to Edge Perimeter, y con eso he seleccionado los dos bordes de los ejes. El de dentro no nos importa, pero como está es un borde, no se va a producir un bevel. Aplico un bevel, cierro la fracción y le subo a dos segmentos. Aquí hay que tener cuidado porque esta esquina no nos la resuelve bien. Vamos a probar con esta opción el Miltering. Si le ponemos Uniform, ahí nos la resuelve bien y no nos deja facetas de más de 4 lados. Le damos al 3, vemos que funciona perfectamente. 1, 3. Bien. Vamos al botón de ver ya todos los objetos y hay que hacer prácticamente lo mismo con la pieza que extrajimos antes para hacer el botón. Aplico una extrusión, lo podemos sacar hacia afuera para que las normales no se inviertan. Estas facetas en realidad, las de dentro, podríamos dejarlas o se pueden borrar. Hago el mismo truco de antes, selecciono, bueno, yo creo que aquí se van a seleccionar, no, selecciono ese loop de ejes, control, botón derecho, to Edge Perimeter, bevel, fracción, segmentos 2, y este sería nuestro botón. Si le damos al 3, vemos que funciona como un botón. Hacemos un center pivot y lo metemos en su hueco. No sé por qué ha quedado como un poquito más escalado. No sé por qué, pero ahí, bueno, pues tenemos un botón integrado perfectamente en el micrófono. Si quisiéramos hacer un segundo botón o un segundo pulsador, podríamos hacerlo, pero aquí necesitaríamos otra vez un poco más de geometría. Entonces, a este botón sí le voy a aplicar un smooth con una división, yo creo que va a valer. Para conseguir un poco más de geometría, le voy a seleccionar estas facetas, les aplico un circularize, vamos a ver esto en 1, que se ve mejor. El radial offset lo bajamos un poco. Vamos a ver, a lo mejor las que selecciono son estas. Circularize, radial offset, con el twist enderezo. Es importante aquí también el alineamiento, ponerlo en superficie para que coja la curvatura que tiene el botón. Podríamos subirlo un poquito, no demasiado. A ver, todavía lo voy a enderezar un poco más con el twist. Vale, pues yo creo que ahí nos va a funcionar. A estas facetas les aplico un extract y otra vez es el mismo sistema. Tenemos el botón y este círculo separado. Este botón, le doy a ver solo este objeto. Selecciono este eje, le aplico una extrusión, la meto para adentro. Selecciono todo este loop de ejes, puedo utilizar el truco anterior, selecciono esta faceta, con dos clics la siguiente y cambio a Edge Perimeter. Aplico un bevel, fracción, segmentos. Vemos todo y este botón, vamos a hacer un center pivot, lo sacamos por aquí para verlo bien, le aplico una extrusión,
meto para adentro, tiro para adentro, borro esas facetas, selecciono el objeto, le invierto a las normales y todo el loop exterior, selecciono esa faceta, con 2 clics todo el loop, botón derecho, to edge perimeter, bevel, fracción, segmentos. Y coloco el botón en su posición. Quizá esta pieza podría estar un poco más incrustada y así el botón sobresale un poco. En fin, darle un poco de diseño. ¿Queremos hacer lo mismo en la parte de abajo? Pues de la misma forma podríamos meter un eje de refuerzo con el multicut aquí y así poder seleccionar todas estas facetas. Yo metería otro eje incluso ahí para ahora seleccionar todas estas facetas, hacer un circularize, orientarlo con el twist, radial offset, vamos a hacer este más pequeñito, el alineamiento a la superficie para que coja la comba. Yo creo que ahí puede funcionar. Vale, hago una extract y de nuevo los mismos pasos de antes. Y listo. Si vemos todo en 3, ahí nos funciona el micro modelado de una forma sencilla, lo que es el cilindro, botones, micrófono. Podemos hacer una última pieza en la parte de abajo. Estaría casi terminado. Vamos a limpiar las geometrías. Podríamos seleccionar todas estas piezas. Esta de aquí. Esta puede ser, en la bola ya tenemos las 2 rejillas, la anilla, pues esta le podemos llamar soporte. Y todas las del micro están por aquí repartidas en el modelado. Podemos hacer un unparent para sacarlas todas de donde estén, borrarlas el histórico y nombrar a cada una de ellas mango, y la bola, el soporte, el mango y la botonera, agruparlas y llamarle micro. Podemos borrar de nuevo el histórico a todo, borrar el Bezier. Bueno, podríamos poner una bola dentro de la rejilla para que no quede tan al aire. Esta bola vamos a alinearla con este sistema. Seleccionamos la esfera y luego la bola del micro y en Modify
a Link Tool y luego con estos marcas vamos alineando, según giramos en los tres ejes, la bola dentro de el otro objeto. Ahí está. Así queda una pieza dentro que luego nos puede servir de mecanismo de lo que sea. Y ya está. Con esto queda modelado un micrófono bastante realista con rejilla incluida.